Para crecer, a veces es necesario tocar fondo. Ese fondo es el camino hacia la transformación. Ustedes y yo iniciaremos ese viaje para aprender del dolor, la tristeza y la inseguridad hasta poder alcanzar esa plenitud que tanto anhelamos en la vida. Soy Denise Gonzaga Landín y sé que el regalarnos estos minutos nos ayudará a reconectarnos para dejar de vivir todo aquello que no queremos vivir. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos del Poder de la Transformación? Los saluda Denise Gonzaga Landín. Gracias por estar siempre en nuestra sintonía, aquí a través de este espacio donde, como siempre he dicho, ustedes y yo crecemos gracias a la orientación de todos nuestros invitados. Quiero agradecerles, como siempre, por estar junto a nosotros, por darle like, por activar esa campanita, por seguirnos también a través del dial 1190 AM. Compartan este espacio para que podamos llegar a más personas y podamos ayudar a muchísimas más personas a crecer y a poder transformarse. El día de hoy me encuentro en compañía de la psicóloga Gina Fabre. Ella está junto a nosotros. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas. Gracias, Gina, por acompañarnos y por ser parte del Poder de la Transformación. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. No, muy bien. Qué bueno, como siempre que usted nos ha acompañado ya en anteriores ocasiones y agradecerle además por esa linda predisposición y esa buena energía que le ponemos a cada uno de los temas. Hoy creo que muchas personas van a estar interesadas en saber cómo superar sus miedos. Empecemos, Gina, explicando en su experiencia como psicóloga, como terapeuta, cuando hablamos de miedo, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso que nos paraliza, que nos impide hacer ciertas cosas y que nos llena de esa angustia? Explíquenos usted un poquito mejor para empezar. Bueno, pueden ser diferentes cosas, ¿no? Como tú indicas, en la terapia pues encontramos diversas personas que vienen por bloqueos, que pueden ser hasta algo aparentemente más sencillo como que tengo miedo de hablar en público o tengo miedo cuando tengo que hablar con mi jefe, hasta otras cosas que son más difíciles, que ya caben en la ansiedad social. Que no me permite relacionarme con otras personas. Tengo miedo de iniciar una amistad con alguien, porque cuando veo muchas personas, muchos compañeros, como que me retraigo y evito, ¿no? Entonces, todos esos miedos son los que traen acá muchas de estas personas. También existe lo que son las fobias, ¿no? Que puede tener una fobia a espacios abiertos o a lo que es espacios cerrados, que es la claustrofobia, o incluso lo que son animales, ¿no? Pero hay algo también importantísimo dentro de esto, porque yo trato de explicarles siempre a todos de que todas las emociones son necesarias, ¿no? Incluso el miedo es algo que necesitamos, no se puede. Lo que pasa es que en el caso de las personas que consultan, que vienen acá, es que ese miedo pues se ha transformado en algo que se dice no funcional o no adaptativo, ¿no? Porque las emociones no las podemos decir que ni son ni buenas ni malas, sino que todas tienen una función. El miedo nos sirve pues a todos. Si hay un suceso, digamos, estamos en la calle y escuchamos que hay ahora como una balacera, entonces ese miedo hace que huyamos, ¿no? Evitemos ese peligro, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, pero una vez que, digamos, yo ya sentí ese miedo, ¿sabes? Y todos los días o en la semana empiezo a sentir 3, 4 veces sensaciones de miedo, ahí ya se transforma en un problema, en algo que no me permite avanzar, que me bloquea. Ahí es donde ya interviene un especialista. Y justamente, Gina, usted ha dado una explicación que me da algunos puntos que quisiera que vayamos desmenuzando. Usted hablaba que dentro del temor o del miedo que muchas personas puedan tener hacia ciertas cosas o circunstancias, está también el tema de las fobias. ¿En qué momento yo sé que mi miedo es simplemente miedo, temor y puedo enfrentarlo? ¿Y en qué momento ya es una fobia? Y si es una fobia, ¿también requiere de la atención de un especialista? Empecemos por ahí. Cuando me doy cuenta, cuando estoy evitando constantemente algo. Por ejemplo, como hablamos de una fobia a algún lugar abierto, noto que estoy constantemente evitando. Eso al principio me puede funcionar, ¿no? Pero luego no me va a permitir hacer muchas cosas. Si son espacios abiertos, no voy a poder salir. Nos vamos a un parque, o a lo mejor voy al mall y le da una sensación, ¿no?
El miedo empieza ahí, pues, primero puede ser mi mente, pero luego se transforma en algo ya fisiológico, ¿no? La taquicardia, sudoración, y eso me lleva a hacer una conducta, ¿no? Puedo salir corriendo de ahí, ¿no? Entonces, eso es importante también analizar, ¿no? ¿Qué pasa en mi mente a nivel fisiológico y mi conducta? Me preguntaste algo más también ahorita, sino que se me olvidó por darle la idea. Sí, es que es interesante porque de repente hay que marcar esa diferencia, ¿no? En que si tenemos fobia a algo en específico o si tenemos miedo, y usted mencionó como ejemplo, porque es una realidad que estamos viviendo ahora, no solo en Ecuador, sino en muchos países de Latinoamérica, que es, por ejemplo, el peligro o la delincuencia en la calle. Entonces, ¿esto sería miedo o sería fobia? ¿Y cómo podemos luchar contra este sentimiento de temor? De estar en la calle, de pensar que una moto se nos acerca, que una persona se acerca porque nos quiere robar o que hay algún tipo de peligro. ¿Cómo lo controlamos si es una realidad que todos estamos viviendo y palpando? ¿Esto sería un miedo? ¿Sería una fobia? ¿Cómo denominarlo y cómo manejarlo? La verdad que es una línea fina entre decir miedo y ya cuando se transforma en ansiedad, ¿no? Y dentro de la ansiedad, pues una de las clasificaciones es la fobia o la ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, si al principio me puede dar miedo, porque de hecho vi o escuché, pero ya se transforma en algo más cuando yo salgo a la calle y sí estoy pendiente, como que puede pasar, ya la preocupación es mental. No está ahí el hecho, el estímulo, sino que ya mi mente empieza a pensar que hoy va a pasar esto y hasta mi cuerpo se empieza a afectar. Entonces ahí ya vamos también viendo que puede ser un problema. En el caso de las fobias, no es que necesariamente todo el mundo viene cuando tiene una fobia. Por ejemplo, fobias que tengo a una araña, una serpiente. Puede ser que no las vea comúnmente, entonces no voy a requerir a lo mejor venir a terapia. Pero en este caso, que estamos hablando de que salgo a la calle y estoy con ese temor, la ansiedad de que me puedan asaltar o va a pasar algo, pues ahí sí no va a afectar mi vida, no voy a poder avanzar. Necesito salir porque tengo que hacer una presentación, tengo que ir a mi trabajo y estoy con ese miedo. No me permite avanzar y ahí sí requiero la ayuda de asistencia, ¿no? De un Claro, psicólogo, psiquiatra. es inevitable salir a la calle, es inevitable ir al trabajo, es inevitable hacer alguna actividad y entonces este miedo me empieza a paralizar y a causar daño. Y por otro lado, de repente, Gina, estas personas que han sido asaltadas o que han sido secuestradas o que han sido, de alguna u otra forma, han vivido algún tipo de situación que ha desencadenado quizás este temor o esta inseguridad de salir, de socializar, de andar en su vehículo, de salir a la calle, tiene que ver, sigue siendo miedo, es un miedo agravado, es un estrés postraumático, he escuchado que a veces también se le dice, ¿cómo catalogarlo? Porque a veces las personas simplemente decimos, es que tengo miedo de salir a la calle, es que tengo terror de que me vuelva a pasar, es que tengo terror de que me vuelvan a chocar o de que me vuelvan a asaltar. Entonces, ¿cómo manejar y cómo encasillar esto? ¿Es un miedo normal o cómo lo manejamos? Sí podría transformarse en un estrés postraumático, porque puedo estar yo en mi casa y rememoro otra vez el evento y otra vez me vuelvo a sentir como estoy ahí, entonces ahí se empieza a formar un trauma, ¿no? Entonces es algo que hay que trabajarlo también, reconociéndolo, ¿no? Tengo esta remuneración y mi cuerpo y no me permite también avanzar porque quiero salir, pero me detengo, ¿no? Me bloqueo porque no puedo coger el taxi o no puedo salir porque me recuerdo del asalto. Entonces es algo que hay que trabajar. Sí, podría transformarse, como digo ya, en un trauma, un estrés postraumático. A lo mejor me voy a quedar en la casa siempre, prefiero no salir y a la larga eso hace daño, ¿no? Porque ya no voy a tener contacto social, muchas cosas pues se van a ver afectadas. ¿Y de qué manera, qué recomendación quizás práctica o sencilla podamos ir aplicando en nuestra vida diaria y en qué momento ya debemos ir a terapia? Para vencer los miedos. Pues lo Ujú. más importante que uno puede hacer primero es reconocer qué circunstancias me están llenando de miedo. Yo puedo anotar incluso, porque a veces también puede pasar que me llega una sensación de ansiedad o algo y ni siquiera sé por qué.
Entonces es importante poder llevar, por ejemplo, un registro de una situación. ¿Qué situaciones son las que me están llenando de este miedo? ¿Hay algún antecedente? Como dices, puede ser, me pasó este asalto que tuve o esta situación anterior y entonces esto siento que nuevamente se repite. De ahí, puedo también anotar a nivel de mi mente qué pensamientos tengo, a nivel fisiológico y cuál es mi conducta, ¿no? Si mi conducta constantemente es evitar, ahí veo que es algo que debo de cambiar. Pero si mi conducta o en lo que hago puede ser algo que me está ayudando a superar ese miedo, pues continúo, ¿no? Lo primero es el reconocimiento de la emoción. Es muy importante poder etiquetar esa emoción. ¿Ya? Y pensar si en algún momento también pude superarlo, ¿no? Porque digo, no es necesariamente que uno tiene que venir a terapeuta. Quizás en un momento anterior de mi vida yo pude superarlo y basarme en qué cualidades, fortalezas permitieron avanzar en ese momento. Yo me baso mucho en eso, en las fortalezas de la propia persona. Muchos investigadores que hablan de este tema, la resiliencia, el crecimiento postraumático, pues nos hablan de qué cualidades o fortalezas tiene la propia persona para poder avanzar. Eso en primer lugar, ¿no? Depende del caso, pues hay otros casos más graves, ahí a lo mejor se necesitan otras cosas, tal vez cambio de hábitos, a veces muchos hábitos que hacemos y hacen que eso se prolongue una situación, un síntoma, como un círculo vicioso, ¿no? También puede ser técnicas de respiración, diferentes cosas, ¿no? Eso le iba a decir, Gine, quizás usted pueda darnos esas luces como las que acaba de mencionar, ¿no? Como técnicas de respiración para calmar un poco la ansiedad, que es una de las cosas que nos produce, ¿no? El miedo hacia ciertas cosas. Por ejemplo, habíamos puesto de ejemplo una situación como un asalto, como un secuestro, que son situaciones como extremas. Pero hay miedos, por ejemplo, a la soledad. Hay personas que le tienen terror a la soledad, que realmente les afecta a su diario vivir el tema de la soledad. Hay personas que le tienen miedo a la noche, que no soportan que empiece a oscurecer, que no soportan que empiece a llegar la noche porque tienen insomnio y no pueden dormir, porque empieza la ansiedad o porque son personas que justamente están solos y ese miedo a la soledad hace que en la noche se incremente esta sensación de angustia. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso para poder ayudar a esas personas, Gina? Usted nos hablaba de, por ejemplo, técnicas de respiración para calmarnos un poco. ¿Qué más podemos hacer por estas personas? En este caso sí sería importante analizar si existe algún contexto, algo anterior o algo en este momento, en ese momento de la vida que está haciendo que tenga ese temor la persona, ese temor a la Algo que haya soledad, ese temor a la desencadenado, ¿no? noche. Posiblemente algún evento anterior, relaciones de pareja o con su misma familia, algún evento que le haga sentir como que si no me dicen tal cosa, siento abandono, por decir, porque muchas veces, o bastante, ¿no? Estos son como nuestros pensamientos y ahí entran las creencias, ¿no? ¿Qué tipo de creencias tengo? Para estar bien yo necesito estar siempre acompañado, por decir, ¿no? Puede ser. Entonces es una creencia muy fuerte arraigada. Habría que mejorar, ver eso, ¿no? Las técnicas cognitivo-conductuales, por ejemplo, hablamos de los pensamientos distorsionados. Puede ser que esta persona tenga ciertos pensamientos, generalizaciones, creencias que le están afectando. Entonces en la terapia aprendemos, les enseñamos, perdón, también aprendemos, porque yo también aprendí, ¿no? A detectar este tipo de pensamientos y tener un pensamiento alternativo, ¿no? Mejor decir, no, en realidad esto es solo un pensamiento nada más, es una interpretación mía. Entonces, es una técnica que les puede ayudar. Y de ahí, bueno, la respiración depende. También si esta persona no puede dormir, puede usar técnicas de relajación, puede ser que su cuerpo realmente esté demasiado estresado por la tensión que tiene en ese momento. Entonces, tratar de relajarlo. Pero ahí sí serían varias cosas, ¿no? Como te digo, hay que incidir en la parte de pensamientos, en la parte fisiológica y qué conductas están haciendo, porque muchas veces las conductas que hacemos son las que hacen que el problema se perpetúe. A veces decimos, no quiero pensar en tal persona, pero nuestro cerebro no funciona así. Más bien cuando tú dices, no quiero pensar en el elefante rosa, enseguida viene el elefante rosa.
Entonces cuando dice, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, ahí está Más más bien incrementando eso, ¿no? Entonces la cuestión es como que sentarse, reconocer esa emoción, esa ansiedad, analizarla, preguntar, hacer preguntas y ¿por qué está aquí? ¿Para qué? ¿Qué me quiere decir esta ansiedad? ¿No? En lugar de simplemente evitarla porque es peor, le da más fuerza. Ahora, Gina, ¿cómo diferenciar o cómo manejar la situación entre sentir miedo y sentir angustia? ¿Qué es la angustia? ¿O es un miedo exacerbado? ¿Cómo diferenciar un poco eso? Porque hay personas que dicen, es que no puedo dormir porque tengo angustia. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es un miedo exagerado o es otro tipo de sintomatología? ¿Cómo descifrarlo? Y la angustia ya sería un miedo exacerbado, ¿no? Y como indicas, la persona puede decir, siento angustia, pero no sabe exactamente hacia qué o por qué está esa angustia, como algo indeterminado. Posiblemente la incertidumbre, ¿no? Algo que no sé de dónde viene y eso probablemente me va a incrementar esa sensación de no saber por qué está aquí. Entonces, nuevamente, para mí es súper importante que la persona pues detecte en su mente cuáles son sus pensamientos cuando viene esa angustia, que a Ahora, nivel fisiológico que siento, etcétera, ¿no? Y la vaya analizando para poder detectar realmente de dónde viene, ¿no? Y de ahí pues hacer otro tipo de técnicas que también le puedan ayudar. Ahora, ¿hay algún tipo de situación en los que realmente es inevitable sentir miedo? Creo que es hasta humano, Gina. No sé si usted comparta conmigo, por ejemplo, ante un temblor o ante un terremoto. Pensaba en este momento en las víctimas del huracán Otis en Acapulco, que vivieron momentos de terror realmente a la medianoche, hora y media, siendo el ojo del huracán, viendo cómo todo volaba a su alrededor. Es inevitable cuando hay un desastre natural realmente no sentir esto. Es propio, es humano. Sí, toda emoción en realidad están ahí por algo, ¿no? Entonces el miedo, como dices, es humano, es normal. No hay que evitar ese miedo, hay que sentirlo, hay que darle expresión. Más bien cuando no le damos la expresión a eso es lo que nos empieza a hacer daño. Como decía, tratar de evitar. Quiero evitar ese miedo, me cierro y como que no ha pasado nada. A la larga, si sigo teniendo esa actitud, puede ser que me lleve más bien a empeorar, porque no le estoy dando expresión. Como dices, es algo humano, sentir miedo, sentirse vulnerable, porque una situación, como dices, el huracán, es algo que nos sobrepasa, es algo que no tenemos control, ¿no? Que Entonces se ahí escapa. hay que aceptar, somos humanos, yo no tengo control, pero puedo dentro de mí tratar de ya luego calmarme y si puedo ayudar a alguien, pues dependiendo de la capacidad de la persona, ¿no? Hay personas que son un poquito más, como digo, tenían más fortaleza, resiliencia, ¿no? Depende de la Ahora, persona. en medio, Gina, de esa situación, pongamos el ejemplo de las personas que fueron víctimas de este huracán, en medio de esta situación, o cuando tenemos un choque, un accidente de tránsito, o cuando nos están asaltando de manera sorpresiva y tenemos este miedo y esta angustia. ¿Qué hacer en ese momento, en el momento de la plena crisis? No después, porque hemos hablado un poco de cómo reconocer lo que sentimos, buscar ayuda, ir a terapia. Pero en ese momento, en plena crisis, cómo autocontrolarnos en la medida de lo posible para que no nos suceda algo mayor, porque de repente de miedo en ese momento a una persona le puede dar un infarto y eso ha pasado. Entonces, ¿cómo autocontrolarnos en ese sentido para, a pesar de lo que estamos viviendo, que puede durar segundos, no dejarnos dominar por esta sensación? Ahí sí ayuda mucho las técnicas de respiración. Uh -huh. No necesariamente tengo que hacer algo como muy notorio, pero dentro trato de concentrarme en la respiración Uh -huh. y a la vez calmar los pensamientos, porque lo primero, bueno, si me están asaltando y quieren llevarse las cosas, pues dejarles llevar, ¿no? Porque hay algunas personas que por lo contrario tratan de forcejear y eso es peor, ¿no? Entonces, cualquier situación que sea traumática, puede ser el huracán, puede ser un asalto, tratar de respirar es lo más óptimo en ese momento.
pero lentamente, porque a veces si lo haces como, te da más ansiedad, ¿no? Sí, Lo que claro, se podrías puede hacer en ese momento hiperventilar. es primero botar todo el aire y luego como sientes ese vacío, poder ir poco a poco y tratar de concentrarse en eso. Es complicado, pero en ese momento que, como dices, es segundos, es realmente lo único que puedes hacer, ¿no? Mientras escuchas o ves que te están pidiendo algo, tratar de concentrarse en eso y dar lo que tienes que dar, ¿no? Porque en ese momento, como dices, segundos, no hay nada más que puedas hacer. No puedes huir porque te pueden disparar, ¿no? Entonces, Claro. tendrás que tener esa calma. Pero lo que sí aconsejaría es como tener prácticas previas, ¿no? Muchas veces estas técnicas de respiración, que de la atención plena, las vemos como difíciles, que en realidad sí hay que hacer práctica, ¿no? Pero a la larga te pueden así de mucho estrés, de una situación que es alarmante, ¿no? Como dices, un terremoto también, pues en este momento está ocurriendo algo, hay que salir con calma, y la gente, la mayoría no sale con calma, sale Uno disparada. sale corriendo, claro. Uno no piensa en ese momento, todo el mundo No se asusta y piensa, ¿no? Entonces lo más óptimo es que si yo tener un entrenamiento previo, sé que me tengo que calmar primero y luego poder seguir donde ya me han dicho los rescatistas, porque siempre hay estos programas que nos dicen, no, tienes que ir por acá, las escaleras, no uses el ascensor, por ejemplo. Entonces, lo mejor es tener siempre esa previa, ¿no? claro que sí, Ina, y en los pocos minutos que tenemos sería bueno también dar algún tip, alguna recomendación práctica, porque muchas veces la persona que siente miedo no somos nosotros, sino alguien cercano a nosotros. A lo mejor estamos con nuestros hijos y en ese momento nos toca ser fuertes para apoyarlos a ellos, o a lo mejor estamos con nuestros padres, a lo mejor son personas mayores o nuestros abuelitos, o alguien que le da una crisis de ansiedad, un ataque de pánico, y somos nosotros los que debemos en ese momento que asistirlo y ayudarlo. ¿Cómo entonces estar del otro lado para ayudar a quien se deja dominar por este miedo en ese momento de desesperación? Lo más importante es siempre escuchar al niño, al adulto mayor, no decirle cosas como que ya cálmate, ¿no? Porque realmente eso más desespera, Claro. ¿no? Y es lo Aquí lo que primero que podría hacemos. aplicar, Es lo los primero que primeros hacemos. auxilios psicológicos. Sí, no, en realidad el decir cálmate, cálmate empeora la situación, sino tal vez el simplemente estar ahí, decir estoy aquí, tal vez tocar, porque como son familiares es más fácil tocarle un hombro, la cabeza, ¿no? Estoy aquí para ti, te escucho, si necesitas algo, puedes decírmelo, ¿no? Estar como una predisposición de hablar. Aquí lo que cualquiera puede aprender y que sí les aconsejo son los primeros auxilios psicológicos, que eso no necesita usted ser psicólogo, puede ser de cualquier carrera, no importa, son cosas básicas que nos ayudan en estas situaciones, que vemos a alguna persona que tiene algún problema, ¿no? Como en este caso, de que está asustada porque la asaltaron o pasó algo, ¿no? Entonces podemos aplicar esto. Lo más importante es esto, entrenar la escucha, el dejar que esa persona se exprese, no coartarla, porque como digo, muchas veces empezamos a decir, pero si no pasa nada, cosas así, entonces eso empeora. O cálmate, Claro. cálmate, más desespera. El niño también, el niño en una situación así, por ser niños, dependiendo de la edad, a veces es más útil, vamos a dibujar o dibuja esto para calmarlo, ¿no? Y el niño va ahí expresando también, ¿no? Dependiendo de la edad, ¿no? También a veces adolescente es un poco más difícil, pero de todas maneras lo importante es como dar esa sensación de que estoy aquí para ti y si necesitas ayuda y si necesitas obviamente luego otra ayuda extra, pues también decir, ¿no? Tener esa predisposición, esa apertura a la persona. Claro Eso que es lo sí. principal. Para despedirnos, también recordar que para eso hay especialistas como usted, que si vemos que realmente ya es una sensación que se escapa de nuestras manos o que debemos trabajarla, es bueno ir a terapia. Sí, claro, si ya usted se da cuenta, como decía, que la situación pues se le va de las manos, de que ha intentado solucionarlo por su cuenta, pero no ha podido poder buscar la ayuda. Porque aparte a veces no necesariamente el psicólogo
lo va a ayudar, sino también con ayuda del psiquiatra, dependiendo del tipo de malestar. Puede ser que este malestar ya esté cronificado de muchos años y a veces sí se necesita el poder estabilizar a esa persona para que la terapia psicológica llegue más, ¿no? Entonces, sí es bueno poder evaluar bien a la persona y poder, pues, estas técnicas personalizarlas. Y algo importante que quería decirles, como estoy haciendo un programa de autocuidado mental, justamente vamos a hablar del autoconocimiento, del manejo del estrés y las emociones, que es muy importante, ¿no? Sobre todo hoy en día que está habiendo estos problemas de seguridad, del miedo al salir a las calles, ¿no? Entonces, sí, eso principalmente. Muchas gracias también por la oportunidad de poder hablar de estos temas tan importantes. No, Gina, gracias a usted por siempre colaborar con nuestro espacio. Para las personas que necesiten conversar de estos miedos y de estas sensaciones que tienen, ¿cómo contactarnos con usted? Me pueden escribir o llamar al 099 38 12 933. También tengo mi página web, que usted pone psicóloga Gina Fabre y ahí va a salir toda mi información, los medios de contacto. También tengo en el Facebook, en el Instagram, puede buscar también así mismo psicóloga Gina Fabre. Ahí está toda la información de todos los servicios que tenemos y los medios de contacto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gina, nuevamente por habernos acompañado, por enseñarnos un poquito a cómo controlar nuestros miedos. Gracias a usted por haberme tenido en cuenta en este momento. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan también. Claro que sí, esta es su casa siempre y gracias a ustedes, como siempre, por su fiel sintonía aquí en El Poder de la Transformación. Gracias por ser parte de esta linda familia, de esta linda comunidad. Síganos en nuestras redes sociales, aquí abajito está toda la información para que nos puedan seguir tanto en el dial 1190M como en las redes sociales del Poder de la Transformación, en las mías particulares, en nuestra cuenta de TikTok, donde siempre subimos extractos de nuestras entrevistas para que ustedes puedan crecer y transformar su vida y llegar a tener una vida que es la que siempre ustedes han anhelado. Y bueno, pues conmigo será hasta la próxima. Chao, chao. Espero que hayan disfrutado al igual que yo de este programa. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube y a seguirme en mis redes sociales para que estén al tanto de todas las novedades sobre este espacio de reencuentro, el poder de la transformación. Hasta la próxima.